Mi nombre es Dana Nicole Taipe Satián, estudiante de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, correspondiente al segundo año de Bachillerato Técnico. Me permito presentarles mi proyecto acerca de el origen y la evolución de las enfermedades en el mundo. Vamos a analizar 4 de las pandemias más grandes a lo largo de la historia, como son la peste negra, la viruela, la gripe española y por último tenemos al COVID-19, que es una de las enfermedades recientes y sigue sin cura alguna. La primera es la peste negra. Sigue siendo que hay brotes activos en la actualidad. Es conocido que fue uno de los brotes más activos en aquellas épocas cuando se inició esta epidemia. Alrededor del siglo XIV, entre el año de 1346 y 1353. Sin embargo, se ignora por completo todas sus causas como su tratamiento. Esto, junto a una gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en caso de ratas que durante la Edad Media convertían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos por ejemplo. Hacia las ciudades lejanas portaban el virus consigo. Los números que dejó tras la epidemia son estremecedores. Por ejemplo, habían los datos que manejaban los historiadores. La península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de su población en la región itálica de la Toscana. Entre el 50 y el 60% de la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas, lo cual son datos muy alarmantes para aquella época y fue una de las enfermedades que golpeó duramente a esta nación. La siguiente, así llamada viruela, es el producto del virus virola, cuya infección a los seres humanos es conocida desde hace menos de 10.000 años. Es causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre se refiere a la península que apareció en la piel a quien sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población como defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Debido a lo que vemos que es la conquista, también se expandió aún mayor y se propagó muy rápido la enfermedad, demostrando de que esta es una de las causas que ha hecho que las pandemias surjan y sean aún más grandes, llegando a puntos totalmente desconocidos de donde se inició originalmente. En Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente es una de las 2 únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Como tercera tenemos la así llamada gripe española, que se originó en marzo de 1918. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en el hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en una gran guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad. A diferencia de los demás países implicados en la contienda, se trataba de ocultar los datos. Esta virulenta cepa de virus del gripe se contienda y se trataba de ocultar, pero al final se llegó a descubrir debido a su gran y rápida expansión en el mundo. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado que los datos más precisos se estiman en la tasa global de mortalidad fue de 10 y el 20% de todos los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que estuvieron 100 millones. Podemos ver que la desinformación es una de las causas que hace que la enfermedad aún consiga más
y más puntos de llegada. Por eso es aún más importante en estas épocas mantenerse activos y totalmente informados por noticias que sean verificadas, no por cualquier noticia que aparezca por en internet, por ejemplo. Y por último, la pandemia que se vive actualmente, conocida como COVID-19, pero el síndrome es respiratorio agudo severo, titulado SARS. En el Ecuador, la pandemia del COVID-19 se expandió en un brote que inició originalmente en Wuhan, China. Este hecho alertó desde el inicio del año 2020 a todos los países del mundo y a mediados de febrero llegó a Latinoamérica. En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España, de una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero. Posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad. No fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció su primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región que presenta infectados dentro de su territorio. El 1 de abril se contabilizaron 2.758 casos y 98 fallecidos, según las cifras oficiales del gobierno ecuatoriano, convirtiéndole en un país sudamericano con mayor cantidad de infectados en su capital. Una de las mayores o de cosas que se igualen en cada uno de los 4 casos que hemos podido ver es que principalmente la enfermedad se propagó de manera masiva, muy rápida, pero a comparación de la primera pandemia que hablamos al principio, con lo que es la pandemia del COVID-19, se está tratando de mantener una estabilidad, aunque no lo logramos, ya que ciertas personas siguen sin poder asimilar de que la actualidad que vivimos no es la de antes y tenemos que tener en cuenta eso. Por conclusiones, yo he dado en este trabajo y en esta investigación realizada que podemos ver cuán frágil es el ser humano, que ante un ser tan pequeño, un ser microscópico, ha caído y ha tenido la humanidad de rodillas desde inicios de la humanidad, podríamos llamarlo. Por eso también nos damos cuenta de que el ser humano incluso también puede llegar a ser el causante de su propia extinción, por así llamarlo. Pero no es lo único malo que ha generado, sino que también hemos podido ver en esta actualidad de que esta pandemia también ha sacado el lado más humano de cada una de las personas, así dando ayuda a quien lo necesitaba y a quien lo necesita actualmente. Ese ha sido mi trabajo. Muchas gracias.